Hola, mi nombre es Daniela Cosme Tomé y les hablaré acerca de las fórmulas que se utilizan para describir el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y un ejemplo para encontrar la posición final de un cuerpo. Comenzaremos definiendo qué es el MRUA. Un cuerpo realiza un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado si su trayectoria es una línea recta y su aceleración es constante y distinta a cero. Esta es la principal característica de este movimiento. Esto implica que la velocidad puede aumentar o disminuir. En este tipo de movimiento contamos con dos fórmulas, una para calcular la velocidad y otra para calcular la posición. Para encontrar la velocidad tenemos que la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el tiempo. Mientras que para calcular la posición tenemos que la posición va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más un medio de la aceleración multiplicada por el tiempo elevado al cuadrado. En nuestro sistema internacional de medidas tenemos que velocidad va a ser expresada en metros por segundo, aceleración será expresada en metros por segundo al cuadrado, tiempo en segundos y posición en metros. Ahora un ejemplo para encontrar la posición final de un cuerpo. Tenemos un problema que nos dice lo siguiente. Un cohete parte del reposo con aceleración constante de 19.6 metros sobre segundo al cuadrado y alcanza en 30 segundos una velocidad de 588 metros sobre segundo. Calcula el espacio recorrido en 30 segundos. Primero colocamos nuestros datos. Tenemos que la velocidad inicial será igual a 0 metros sobre segundo. La aceleración es igual a 19.6 metros sobre segundo al cuadrado, que es distinta a 0. El tiempo está en 30 segundos y la velocidad está en 588 metros sobre segundo. Aplicaremos nuestra fórmula para encontrar la posición y al sustituirla tenemos que la posición inicial es en 0 metros. La velocidad inicial es 0 metros por el tiempo, que son 30 segundos, más un medio de la aceleración, que son 19.6 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicada por el tiempo elevado al cuadrado, que son 30 segundos al cuadrado. Estos elementos se cancelarán y solo nos quedarán los elementos de este lado. Al realizar nuestras operaciones, obtenemos que ha recorrido 8.800 metros. Hola, yo soy David González y a mí me tocó explicar las preguntas 3 y 4 que corresponden al ejemplo 2 y 3 del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y el ejemplo 2 nos pide ejemplo para encontrar la velocidad final de un cuerpo conociendo la velocidad inicial, aceleración y el tiempo como variables en MRUA. Aquí tenemos el ejercicio, el ejemplo, que nos dice, un automóvil parte del reposo en línea recta con una aceleración constante de aceleración igual a 5 metros sobre segundo al cuadrado. Calcular la velocidad en kilómetros por hora que alcanza el automóvil a los 10 segundos. Aquí anotamos los datos, que tenemos velocidad inicial 0 metros sobre segundo ya que parte del reposo, velocidad final que es lo que estamos buscando, aceleración que nos dice que es de 5 metros sobre segundo al cuadrado, tiempo inicial, que es de 0 igualmente, y tiempo final, que es 10 segundos, que es el tiempo al que vamos a calcular la velocidad final. Después tenemos la fórmula de la velocidad final del MRUA, cuando esta fórmula se usa cuando tenemos los datos de velocidad inicial, aceleración y tiempo. Entonces hacemos la sustitución de la fórmula, que sería la velocidad inicial, 0 metros sobre segundo, más aceleración 5 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo de 10 segundos. Entonces aquí tenemos el desarrollo que tenemos de igual manera ya la sustitución, hacemos la multiplicación de 5 por 10, nos da 50 y metros sobre segundo por segundo, se eliminan se elimina por así decirlo aquí un segundo y queda metros sobre segundo. Y aquí pues se le suma 0, que pues, igualmente no se le sumaría nada. Entonces nos queda una velocidad final de 5 metros sobre segundo. Y después pasamos el resultado de metros sobre segundo a kilómetros por hora. Entonces tenemos 50 metros sobre segundo es igual a, y aquí hacemos nuestra conversión, que
aquí marcamos que 1 kilómetro equivale a 1000 metros y 3600 segundos equivalen a 1 hora. Y al final nos queda un valor de 180 kilómetros por hora. Después pasamos con el ejemplo 3 del MRUA, que nos pide ejemplo para encontrar la velocidad final de un cuerpo conociendo la velocidad inicial, aceleración y posición final como variables en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí es parecido al anterior, nada más que ya no tenemos el tiempo, ya nada más tenemos la posición. Entonces, aquí tenemos el ejemplo que es desde 600 metros de altura se lanza hacia el suelo una botella de cristal con una velocidad inicial es igual a 18 km por hora. Calcular la velocidad de la botella en el instante previo de romperse contra el suelo. Aquí tenemos los datos, que es velocidad inicial, aquí nos la están dando de 18 km por hora, la convertimos a metros sobre segundo y nos da como resultado 5 metros sobre segundo, velocidad final, que es lo que estamos buscando, aceleración, que aquí la aceleración va a ser igual a la gravedad, y la gravedad tiene un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y la distancia es de 600 metros, que es de donde nos dicen que la lanzan. Después tenemos la fórmula de la velocidad final, ahora conociendo velocidad inicial, aceleración y distancia, que sería pues lo mismo que posición final. Entonces hacemos la sustitución, que es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, que sería 5 metros sobre segundo al cuadrado, más 2 veces aceleración, que sería la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por la distancia, que serían 600 metros. Y aquí tenemos el desarrollo, donde hacemos ya la multiplicación de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 600 metros. Aquí, si nos damos cuenta, metros por metros nos da metros cuadrados y segundos al cuadrado se queda igual. Entonces tenemos 5880 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado por 2. Aquí ya tenemos el resultado, que es 11.760 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. De aquí nos damos cuenta que tenemos lo mismo, porque aquí desarrollamos el cuadrado de los 5 metros sobre segundo, que es la velocidad inicial. Y pues si nos damos cuenta que ya podemos hacer sumas, ya que tenemos metros sobre segundos, metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Entonces lo sumamos y nos da 11.785 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces, para eliminar, por así decirlo, esta potencia, lo que hacemos es sacarle raíz a velocidad final y ya el valor que nos da de 11.785. Y aquí, pues, por así decirlo, eliminamos la potencia, sacamos la raíz y nos da un valor de 108.56 metros sobre segundo, lo cual lo convertimos a kilómetros por hora, que nos da un valor final de 390.78 kilómetros por hora. Y así quedan nuestras preguntas 3 y 4 de la investigación. Gracias. Movimiento circular uniforme. En la física, el movimiento circular uniforme, o MCU, describe un cuerpo que se mueve alrededor de un eje de giro con un radio y una velocidad angular W constantes. En este movimiento, la dirección varía en cada instante. Un ejemplo de este movimiento es una rueda de una bicicleta o un automóvil que gira a una W constante. Un cuerpo realiza un movimiento circular uniforme cuando su trayectoria es una circunferencia y su velocidad angular es una constante. En el movimiento circular uniforme, el módulo del vector velocidad lineal es constante, pero no así su dirección, que es tangente a la trayectoria en cada punto de la circunferencia que se describe. Así pues, al variar la velocidad, deducimos que hay una aceleración. Ahora aquí algunas fórmulas para calcular el movimiento. Periodo y frecuencia recíprocos. Tenemos que t por f igual a 1, donde t es el periodo expresado en segundos y f la frecuencia expresada en hertz o radianes sobre segundo. Velocidad lineal tangencial, donde v sub t es igual a 2pi por r sobre t, que es igual a 2pi por r por f.
donde v es la velocidad tangencial expresada en metros sobre segundos y t el periodo en segundos. Velocidad angular, donde w es igual a 2pi sobre t, que es igual a 2pi por f, donde w es la velocidad angular expresada en radianes sobre segundos o revoluciones sobre segundos. Relación entre velocidad tangencial y velocidad angular. v sub t es igual a w por r. Y aceleración centrípeta, donde a sub c es igual a v sub t al cuadrado sobre r, que es igual a w cuadrada por r. Ahora veremos un ejemplo de movimiento circular uniforme. Un motor eléctrico incrementó la magnitud de su velocidad angular en 50 radianes sobre segundo a 220 radianes sobre segundo en 0.9 segundos. Calcular, inciso A, la magnitud de su aceleración media, e inciso B, cuál fue la magnitud de su desplazamiento angular en ese tiempo. Solución, inciso A, la aceleración media, y la fórmula para la aceleración media es la siguiente: AM es igual a WF menos WO sobre T, donde W sub F es la velocidad angular final y W sub O es la velocidad inicial y T el tiempo. Y hacemos la sustitución, donde W final es 220 radianes sobre segundo menos W inicial 50 radianes sobre segundo sobre t, que es 0.9 segundos, y eso es igual a 189.9 radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces nuestra aceleración media es 188.9 radianes sobre segundo al cuadrado. Ahora el inciso B, que nos pide el desplazamiento angular en el tiempo, y la fórmula para el desplazamiento angular es el siguiente: θ es igual a W O por t más a por t al cuadrado sobre 2, donde a es la aceleración angular expresada en radianes sobre segundo al cuadrado o revoluciones sobre minuto al cuadrado. Y hacemos la sustitución: 50 radianes sobre segundo por 0.9 segundos más 188.9 radianes sobre segundo al cuadrado, que es nuestra aceleración media, por 0.09 segundos al cuadrado, sobre 2, que es igual a 45 radianes más 76.5 radianes, que es igual a 121.5 radianes. Entonces nuestro desplazamiento es 121.5 radianes. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Miguel Ángel Guevara y voy a presentar el siguiente ejercicio. Determinar la magnitud de la velocidad angular de una rueda a los 0.2 minutos si tiene una velocidad angular inicial con una magnitud de 8 radianes sobre segundo y presenta una aceleración angular cuya magnitud es de 6 radianes sobre segundo al cuadrado. Para resolver este tipo de ejercicios debemos anotar los datos que nos dan y los datos que nos piden. Nos están pidiendo el valor de la velocidad angular final. Tenemos el tiempo, tenemos el valor de la velocidad angular inicial, 8 radianes sobre segundo, y nuestra aceleración que es de 6 radianes sobre segundo al cuadrado. Como nuestra velocidad y nuestra aceleración trabajan con segundos, al tiempo le debemos hacer una conversión. Los 0.2 minutos lo multiplicamos por 60 segundos, que es lo que tiene un minuto, y nos da un total de 12 segundos. Después escribimos nuestra fórmula. Aceleración media es igual a velocidad angular final menos velocidad angular inicial sobre el tiempo. De esta fórmula despejamos velocidad angular final y nos queda aceleración media por el tiempo más velocidad angular inicial. Una vez teniendo nuestro despeje, hacemos nuestra operación y sustituimos otra vez.
Velocidad angular final es igual a 6 radianes sobre segundo por 12 segundos, que es nuestro tiempo, más 8 radianes sobre segundo. Nos da un total de 72 radianes sobre segundo más 8 radianes sobre segundo, y el resultado es velocidad angular final igual a 80 radianes sobre segundo. Ahora pasemos a un sistema de coordenadas rectangulares. Para empezar, el sistema de coordenadas rectangulares consiste en dos ejes perpendiculares, el eje X, conocido como el eje de las abscisas, y el eje Y, conocido como el eje de las coordenadas. Una coordenada rectangular es la representación de un punto en el plano cartesiano, que está compuesto por un valor en X y en Y, los cuales estos definen la ubicación de un cuerpo, y se le llama rectangular porque al trazar dos rectas perpendiculares a los ejes por los valores indicados, X y en Y, se forma un rectángulo. Y tenemos el siguiente ejemplo muy sencillo, que nos dice: un auto se encuentra en una posición de 15 metros al este y 20 metros al norte. Ubica en un punto la posición del auto en el siguiente plano cartesiano. Nuestro eje X vendría siendo el este y nuestro eje Y es el norte. Entonces buscamos los valores: 15 metros al este, 20 metros al norte, trazamos las líneas perpendiculares, y donde se cruzan es donde está la posición de nuestro auto, 15,20. Y este es uno de los ejemplos básicos, sencillitos, sobre un sistema de coordenadas rectangulares. Gracias por su atención. Hola, mi nombre es Esmeralda Pérez y vamos a responder a la pregunta cómo cambiar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, ya sea en el plano XY o en el plano RI. Bueno, recordamos que para las coordenadas rectangulares necesitamos de dos valores. Uno, por ejemplo, para la distancia en el eje horizontal y otro para el eje vertical. En caso de este punto, por ejemplo, sería 2,3. Es decir, necesitamos de dos distancias. En cambio, para las coordenadas polares vamos a necesitar de una distancia y de un ángulo. La distancia que existe entre el punto y el origen, y el ángulo que forma el eje polar y el punto. Bueno, el vector que forma el punto. Así que para cambiar de una coordenada a otra necesitamos de estas ecuaciones de relación, las funciones trigonométricas, y bueno, por ejemplo, para estas podríamos agregar el tangente y esta ecuación del teorema de Pitágoras. R vendría siendo la distancia del punto al origen, y X y Y pues las distancias de nuestra coordenada rectangular. Comenzamos ahora con nuestro ejemplo de coordenadas rectangulares que pasan a coordenadas polares en el eje XY. Observamos que este es nuestro punto, el punto P tiene coordenadas 3,4, y ahora necesitamos encontrar el valor de R. Necesitamos ocupar la ecuación del teorema de Pitágoras. R cuadrada es igual a X cuadrada más Y cuadrada. Vamos resolviendo, sustituimos valores y encontramos que el valor de R es 5. Observamos que es positivo luego de la raíz, porque no podemos tomar el valor negativo. Recordemos que para una raíz el resultante puede ser valor negativo o positivo, pero como ahora necesitamos de una magnitud, no necesitamos ni del sentido ni nada de eso, ocupamos solo el valor positivo. Entonces nos da más 5. Ya que tenemos el valor de la distancia del punto al origen, ahora necesitamos encontrar el ángulo que se forma con este vector. Haremos uso de la función tangente y bueno, observamos que es igual a y sobre x, que es el cateto opuesto del ángulo sobre el adyacente. Y bueno, despejamos nuestro ángulo y nos da el valor de 53.13 grados. Y es así como obtenemos nuestra nueva coordenada polar, 5,53.13 grados.
Ahora pasamos con nuestro ejercicio de coordenadas rectangulares apolares en el plano RI. Observamos que nuestros puntos, el punto que ahora tenemos es el punto M de coordenadas menos 3,1. Y bueno, vamos a pasar a encontrar de nuevo el valor de R, que viene siendo igual la distancia de M al origen. Y de nuevo ocupamos el teorema de Pitágoras. R cuadrada es igual a 1 cuadrado más 3 cuadrado. Vamos resolviendo y obtenemos que R es aproximadamente 3. Tiene más decimales, pero bueno, mientras colocamos este resultado aproximado. Ya con el primer valor de la coordenada polar pasamos a encontrar el segundo, que es el ángulo. Volvemos a ocupar la función tangente del ángulo y vamos a decir que es 1 sobre 3 porque recordamos que es cateto opuesto sobre adyacente del ángulo y es 1 sobre menos 3. Bueno, recordemos que ahorita solo nos interesa la magnitud, digamos el valor. Ahorita no vamos a trabajar con signos pues ni negativos. Así que vamos a dejarlo así y observamos que nuestro ángulo es 18.43. Pero ese digamos es el ángulo de la abertura. Entonces necesitamos restarlo a 180 para encontrar el verdadero ángulo de nuestro vector. Y ya lo restamos y nos da 161.57 grados. Y ya obtenemos ahora las nuevas coordenadas de nuestro sistema polar. Podemos ocuparlo así, de la distancia que sea raíz de 10,161 grados, o pasamos como 3.16 a 161.57 grados. Así aquí me equivoqué, recordemos no es este ángulo, es teta porque observamos que ya es el ángulo verdadero, no nada más la abertura. Y bueno, ya corregimos y pues ya, es todo, muchas gracias.